Poco antes del inicio oficial del servicio de Digimon Liberator, Cool Boy, un joven de cabello plateado que ejercía como jefe de operaciones y maestro de juego principal, observaba en silencio la vasta extensión de la cuna desde la ventana de un rascacielos en Jewel. A lo lejos, diversos equipos de depuración llevaban a cabo las últimas comprobaciones antes del lanzamiento. Hasta el momento no se habían detectado problemas graves, y el juego había sido recibido con entusiasmo tanto por los jugadores como por los medios especializados que participaron en la beta. Si todo seguía así, el lanzamiento transcurriría sin contratiempos. Aún así, Cool Boy se obligaba a contener el alivio que se abría paso en su pecho. Aunque Liberator había sido desarrollado con la finalidad de proteger a los Digimon de la cuna, la fachada seguía siendo la de un juego, por lo que requería del apoyo de una base amplia de jugadores. Si no tenía buena acogida, IDEA podría replantearse el proyecto por completo. Por eso, se había hecho todo lo posible para evitar ese desenlace, desde campañas de promoción intensas tras el anuncio del proyecto, hasta maniobras políticas internas para posicionar Liberator como uno de los títulos insignias ante la junta directiva. Ninguna de esas tareas era el fuerte de Cool Boy, y sabía bien que no habría llegado hasta allí sin el esfuerzo conjunto del equipo. Pero lo cierto era que el verdadero reto aún no había comenzado. Con el ceño fruncido, intentaba reprimir tanto el agotamiento que se le acumulaba detrás de los ojos como la tentación de relajarse prematuramente. No esperaba descansar en condiciones hasta que concluyera el Campeonato Mundial del juego de cartas de Digimon y se completara finalmente el lanzamiento oficial del juego. Fue entonces cuando alguien apareció sin cita previa en su despacho, interrumpiéndolo en uno de los momentos más atareados del proyecto. Su voz denotaba cierto fastidio, especialmente al ver que quien había llegado lo hacía con una sonrisa tensa en el rostro. Zenith se presentó con su habitual gesto confiado. Cool Boy, sin apenas levantar la vista, le dijo que estaba ocupado. Zenith, en tono desenfadado, le replicó que hablaba como un gerente sobrecargado de trabajo y que dejara esa actitud, recordándole que ahora tendría que dar la cara ante el público. Cool Boy, serio, le señaló que con la final a la vuelta de la esquina y siendo él uno de los finalistas, no era momento para perder el tiempo. Zenith, sin perder la compostura, le explicó que había entrenado bastante, pero ese día no tenía con quién poner a prueba sus habilidades. Por eso le propuso una partida. Mientras sonreía, tomó su nuevo dispositivo, que también funcionaba como estuche para cartas, el de Storage. Con una voz serena, le pidió a Cool Boy que jugara con él. Cool Boy, sin embargo, se mostró reticente, aunque le reconoció el valor de su labor en el día a día. Zenith, visiblemente dolido, insinuó que el rechazo le hería, pero Cool Boy no se dejó llevar por el sentimiento y le recordó lo valioso que había sido tenerlo en el equipo. Un genio, una fuerza de la naturaleza, uno de los mejores jugadores integrales. Gracias a su fama, las preinscripciones se dispararon tras anunciarse su participación. Además, su visión profesional había sido clave durante la fase de prueba. Zenith aceptó las palabras, señalando que el sistema Tail había sido inmersivo desde el principio, aunque al principio se notaba demasiado humano, y su sensibilidad dificultaba el juego fluido. Su sonrisa, algo altiva, parecía sugerir que aceptaba los elogios pero que esperaba algo más. Cool Boy dejó claro que, aunque le estuviera agradecido, eso no le daba derecho a exigirle tiempo. Además, ni siquiera era jugador. Zenith replicó que tenía buen ojo y que estaba seguro de que podría competir sin problemas, pero Cool Boy insistió en que si tenía esas capacidades, era él quien debía decir cuándo y cómo usarlas. Zenith, algo más serio, le preguntó si no creía que quien posee un gran poder tiene también la obligación de usarlo. Cool Boy fue tajante. No necesariamente. Con una sonrisa suplicante, Zenith insistió. No dudaba de su propia victoria, pero su próximo rival era Owen Dreadnought y quería prepararse a fondo. Cool Boy volvió a suspirar. Aunque los argumentos de Zenith eran razonables, su actitud no dejaba de recordarle a la de un niño encaprichado. A pesar de no estar implicado directamente con el diseño de cartas, Cool Boy formaba parte del equipo de desarrollo. Jugar contra uno de los finalistas podría ser visto como favoritismo, lo cual dañaría la credibilidad del torneo. Zenith se encogió de hombros, afirmando que no le importaba lo que pensaran los demás. Precisamente por eso estaba insistiendo tanto. Cool Boy se quedó pensativo ante esa sinceridad inesperada. Por más que lo intentaba, no conseguía descifrar qué buscaba realmente Zenith. Llevaban casi un año trabajando juntos desde la beta cerrada, y aún no entendía sus verdaderas motivaciones. Zenith era amable y se llevaba bien con el resto del equipo, pero nunca mostraba lo que sentía. Ni siquiera estaba claro si la sonrisa que solía mostrar era auténtica.
En las redes sociales, las fotos que los fans subían de él eran casi siempre iguales, solo, en restaurantes baratos, con ropa de marca pero sin accesorios llamativos. Resultaba difícil encontrar humanidad en él. Zenith mencionó entonces que su compañero Digimon, Benmon, parecía estar aburrido últimamente. A su lado apareció un Digimon morado de mirada misteriosa. Los ojos verdes, cubiertos por un visor, se centraron en Cool Boy como si confirmaran las palabras de Zenith. Benmon vivía para alimentarse y fortalecerse. Cool Boy reflexionó en voz baja que, en efecto, ese Digimon no conocía límites cuando se trataba de crecer en poder. Aunque los Digimon fueran seres vivos, aunque existiera otro mundo real más allá del juego, eso no era asunto suyo. Zenith siempre había dejado claro que para él Liberator no era más que un juego, aunque esa visión no terminaba de convencer a Cool Boy. Decidió aceptar su ayuda, consciente de lo valioso que era su talento y su fama. Le sorprendió, sin embargo, que alguien con esa mentalidad hubiese elegido a Benmon, un Digimon tan potente como carente de emociones. Durante todo el tiempo que lo había observado, nunca le había visto interactuar con su compañero fuera del Destorage. Aún así, parecía que ambos estaban satisfechos con ese vínculo utilitario. Y mientras fuese una decisión mutua, no había por qué entrometerse. Zenith volvió a insistir en jugar una sola partida. Cool Boy suspiró una vez más, resignado ante tanta persistencia. Pero finalmente se negaría. Cambiaron de escenario y fueron a un estadio en una esquina de Jigwell, preparado para torneos y eventos. Allí, Zenith esperaba aún una oportunidad. Pensó que quizá Cool Boy había reconsiderado su decisión al recibir un mensaje a través del Destorage citándole allí. Pero no. Ceder no era propio del jefe de operaciones de Liberator. Una voz resonó en el estadio. Era Omekamon, el Digimon marioneta que actuaba como emisario de Cool Boy. Todos conocían su voz, pues moderaba las reuniones del equipo, aunque nadie lo había visto en persona. Zenith, sin inmutarse, respondió con frialdad. Ya no le interesaba tanto enfrentarse a Cool Boy. Sabía que no era alguien que compitiera por competir. Forzarlo a jugar no habría dado lugar a un duelo significativo. Pero sospechaba que había otra razón detrás de esa cita, y preguntó a Omekamon. Conocía bien a Cool Boy. Aunque no compartieran los mismos valores, era alguien que nunca hacía nada sin un motivo. Por eso confiaba en que le compensaría de alguna forma, especialmente si eso le ayudaba a prepararse para el campeonato. Y así fue. Omekamon anunció que jugaría una partida contra él, controlando un NPC con el mazo de Cool Boy y simulando su estilo de juego. Zenith ladeó la cabeza, algo escéptico. Omekamon aclaró que no pretendía sustituirlo ni que se considerara una victoria real sobre Cool Boy. Pero añadió que, si quería ir alardeando por ahí, probablemente a Cool Boy no le importaría. Zenith sonrió con amargura. Precisamente por eso no podía considerarlo su rival. No podía ofrecerle el tipo de emoción que él buscaba en una batalla. Esa emoción solo la había visto reflejada en un hombre. Cuando comenzó a jugar el juego de cartas de Digimon, revisó todas las grabaciones de los campeonatos mundiales. Las partidas eran emocionantes, sí, pero lo que más le interesaba eran los rostros de los jugadores. Allí se revelaban los verdaderos sentimientos, la ambición, la presión, el deseo de alcanzar nuevas cimas, de darlo todo junto a sus Digimon y compañeros de equipo. Pero hubo un rostro que le impactó más que ningún otro. Era una expresión que no había visto en ningún jugador anterior, pero que al mismo tiempo sentía que conocía desde siempre. Aquel hombre, incluso en la final, seguía buscando algo más. Tenía un hambre insaciable en la mirada. Su estilo de juego era agresivo pero preciso, como un dragón hambriento. Ganó la final, y volvió a ganar los 2 años siguientes. Nunca se mostraba satisfecho. Un día Zenith se miró al espejo y se dio cuenta de que tenía la misma expresión. Estaba seguro de ello. Ese hombre, Owen Dreadnought, era como él. Mientras observaba cómo el NPC desplegaba su seguridad, Zenith murmuró que quizás Cool Boy quería apaciguarlo, pero había olvidado que para un competidor de verdad, un sustituto nunca sería suficiente. Aún así, aceptaría el desafío. Puede que ese combate le acercara a su verdadero objetivo, derrotar a Owen. Esa era su obsesión. Estaba dispuesta a jugar bajo cualquier condición con tal de acercarse a la victoria. Benmon, desde el Destorage, lanzó un grito agudo en respuesta. Continuará.